Buenas tardes, hermanos. Grato es poder estar con ustedes nuevamente a través de estos estudios bíblicos que llevamos hace ya mucho tiempo, paso a paso, versículo a versículo. Vamos estudiando el Evangelio de Lucas y en este caso vamos a avanzar un poco más. Quisiera haber avanzado más, pero la verdad es que lo que el Señor enseña es tan especial, además de la pedagogía que Él utiliza para enseñar, también podemos entender mejor las advertencias que Él hace de continuo a través del Sermón del Monte. Y en este caso, eso es lo que podríamos ver en los versículos 39 en adelante hasta el final del Sermón del Monte, son advertencias para poder discernir, para poder ver cuál es el camino correcto en un sentido, cuáles son los frutos que pueden evidenciar la calidad, el carácter de las personas, especialmente de los maestros. Y el versículo 39 también está hablando del mismo tema, de cómo saber quiénes son aquellos a los cuales vamos a seguir como maestros, vamos a ponernos a sus pies para aprender de ellos. Y al versículo 40 también habla del mismo tema en cuestión, de tal forma que hay un hilo de pensamiento muy interesante que nos ayuda también a nosotros en el día de hoy, porque no solo era pertinente para esos tiempos la advertencia que Jesús hace a sus discípulos, sino también lo es para nosotros en el día de hoy. En relación a seguir a alguien, a un maestro, a alguien que nos instruya, que nos guíe, que nos conduzca en este peregrinaje aquí en la tierra, me refiero a maestros humanos, porque obviamente el gran maestro es el Señor Jesucristo y fundamentalmente ahí está el estándar del verdadero maestro, hay que verlo a Él y saber si este maestro al cual estamos siguiendo va siguiendo también al Señor Jesucristo y entonces allí eh, podemos saber que estamos yendo por un buen camino. En este sentido, en cuanto al peregrinaje que todos llevamos en esta tierra, existen dos extremos en cuanto a la necesidad de ser guiado o conducido. Algunos afirman que el hombre no necesita guía alguna. Ellos dicen, ¿no es acaso una criatura noble, dotada de una gran inteligencia? ¿No puede razonar y juzgar, comprender, discernir y entonces tomar su decisión en función de sí mismo? ¿Acaso él mismo no puede ser su propio maestro? Seguramente puede encontrar entonces, porque tiene todas esas cualidades inherentes, su propio camino, sin dirección del exterior. Por otro lado, como alumno, ¿por qué necesita un maestro? Puede instruirse a sí mismo. Esto es un nivel de personas que son jactanciosas y que dicen no necesito a nadie que me guíe, que me enseñe, no son enseñables en consecuencia. Esta posición revela el corazón de estas personas como autosuficiente y por lo tanto no condescenderán a sentarse a los pies de un maestro para ser enseñados o seguir la pista de un guía. Frecuentemente estos se vuelven erráticos, anárquicos e irracionales en su modo de pensamiento e incluso de actuar. Tal pareciera que estamos describiendo a la sociedad actual, ¿verdad? Anarquía, autosuficiencia. En los laberintos de la infidelidad y el ateísmo vagan estos peregrinos que van caminando en esta tierra, en la necedad y el engaño fuerte. Estos maestros de sí mismos conducen sus propias mentes. Este extremo sin duda es peligroso y precisamente grafica lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero el polo opuesto no lo es menos y es de aquellos que saben que necesitan ser guiados, conducidos, enseñados, pero que no tienen ningún discernimiento para saber a quiénes están siguiendo, es decir, las enseñanzas de quiénes van a seguir, cuál es el camino que van a recorrer y cuál es el maestro que van a tener frente a ellos. Y por eso, entonces, carecen de la capacidad de buscar sabiamente a quién van a seguir como maestro guía. Se dejan llevar más por sus emociones y a menudo se convierten en supersticiosos que dicen, veo que necesito un guía y esta persona tiene carisma, tiene atractivo, me parece que habla bien, que se expresa adecuadamente, vamos a seguirlo a él. Ese tipo de personas, por supuesto, se transforman en personas fácilmente manipulables y muchas veces terminan en el mismo fango de aquel a quien han seguido ciegamente. De tal forma que hay dos extremos aquí, aquellos que dicen no necesito ningún maestro, yo tengo la capacidad, soy suficiente en mí mismo, estoy completamente confiado que el camino que yo elija va a ser el mejor, y los otros
que por otro lado dicen, sí, necesito a alguien que me guíe, pero se toman de cualquier persona que ellos les parece, fundamentalmente en función de sus mismas emociones, les parece más atractivo y posible de seguir. Ambos son peligrosos y ambos van por caminos equivocados. Entre estos dos extremos, y ahí está el contexto, ¿cierto? El que está hablando, el que está enseñando aquí, y que dice esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el maestro, como dijimos, por excelencia, es el estándar. Mirándolo a Él entendemos qué significa ser un guía. Este es el estrecho camino que el Señor mismo plantea. Yo soy el camino, recuerdan, Él mismo es el camino, Él mismo también nos conduce por esa senda. Y la persona que lo encuentra es realmente feliz. El juzgar honesta y sinceramente quién deben ser el líder y el maestro con lo que el Señor mismo ha revelado en su palabra, es decir, con el estándar de las Escrituras, es la mejor forma de poder saber a quién estamos siguiendo. Por tanto, este tercer camino, que es el central, por decirlo, y no el de los polos que acabamos de ver, constituye el que va siguiendo todo aquel que por la gracia de Dios ha sido conducido por el Espíritu Santo a los pies del Señor Jesucristo. Estos reconocen que necesitan un maestro, que son incapaces de guiarse por sí mismos, pero que ningún hombre es digno de ser seguido ciegamente. Pero Jesús es el maestro por excelencia, aquel que es infalible y los conduce por caminos de justicia siempre y en toda circunstancia. Donde se ha revelado Él a través de su palabra, y allí podemos saber cómo seguirlo también. Sobre esta base se someten entonces aquellas personas completa, voluntaria y definitivamente a Él. Constituye la iglesia, ¿verdad? Y en la medida en que van estrechando su comunión con Él en el proceso, se comienzan a parecer a Él. Y pueden, por tanto, reflejar algo de su carácter también en su peregrinación hacia la patria celestial. Los opuestos, el que dice, no necesito ningún maestro, yo soy mi propio guía, autosuficiente, soberbio, anárquico. Aquel que dice, sí, necesito un guía, pero no tiene discernimiento para escogerlo y se toma de cualquier persona que le parece simpático, atractivo o carismático y entonces lo sigue, versus aquí entre esos dos caminos, el camino correcto que es el Señor Jesucristo, el gran maestro, por supuesto, que enseña aquí en el Sermón del Monte. En este contexto del Sermón del Monte, que estamos estudiando en la versión resumida de Lucas, Jesús advierte sobre la tendencia de seguir a cualquier maestro sin discernir los peligros que esto implica. Noten que el Señor da por hecho que sí necesitamos a alguien que nos guíe, que sí necesitamos reconocer que alguien nos enseñe, que somos discípulos. Y esa palabra discípulo es la palabra aprendiz en el original, que es una persona que guía, o que es guiado, quiero decir, y que aprende a los pies de un maestro. Por tanto, Él les está hablando, recuerden, en primera instancia a los discípulos. Y el Señor está diciendo que hay un peligro, y esta es una advertencia de seguir a cualquier maestro. Es verdad que no debemos juzgar liviana y superficialmente, como el Señor lo menciona anteriormente, pero también es cierto que sin discriminar, juzgar debidamente, con justo juicio seremos fácil presa de los falsos maestros que se meten a la iglesia en forma subrepticia y siembran su error que lleva a las ovejas a desviarse del camino de la verdad. Esta es la razón por la cual les presenta a sus discípulos una parábola o dicho proverbial con el fin de advertir solemnemente sobre el peligro de seguir a cualquier guía sin discernir. Pero que está en un contexto más amplio que abarca del versículo 39 del capítulo 6 hasta el versículo 45, donde pone 4 características de los falsos maestros y entonces da 4 herramientas, por decirlo así, parámetros para poder evaluar a quién realmente estamos siguiendo. Con el fin de que los suyos no caigan, obviamente, en sus artimañas. Estos podríamos calificarlo como ceguera, es decir, ciegos guiando a ciegos, lo que vamos a ver en el día de hoy. También enseguida pretensión, creer que es posible ser más que el maestro, superar al maestro, versículo 40. Hipocresía, versículos
39 al 42, sobre este famoso dicho también de la viga y la paja, ¿verdad? Y perversión, versículo 43 al 45. Estas son características que es posible notar cuando tenemos un discernimiento guiado por la palabra de Dios. Nosotros vamos a abocarnos hoy a estudiar la primera y la segunda característica, que en el fondo podríamos decir es una sola, entendiendo que el tema en cuestión apunta a lo mismo. Jesús comienza la última sección con una advertencia que llama a los discípulos a prestar atención a los maestros que siguen. Cuidado, los dirigentes ciegos solo conseguirán llevar a sus seguidores a un hoyo. Eso es lo que le dice en el dicho proverbial. En la construcción griega la pregunta, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Espera una respuesta negativa, bajo ninguna circunstancia. Mientras que la segunda, ¿no caerán ambos en el hoyo? Supone una respuesta afirmativa. Absolutamente ambos caerán en el hoyo. Lo que Jesús quiere decir es que el discípulo, eso es lo que a continuación expresa, es como el maestro, de modo que si el maestro está ciego, también lo estará el estudiante. Hay una relación en cuanto a uno y a otro. Si sigues a un guía ciego es porque tú estás ciego, ¿verdad? Veamos entonces la primera advertencia de Jesús respecto al peligro de seguir a maestros equivocados. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esta es lo que dice el versículo 39 y esperamos desarrollar más en profundidad en estos minutos que siguen. Lo primero que vamos a ver es que vamos a ver la insensatez de seguir a un maestro ciego. La insensatez de seguir a un maestro ciego. Es decir, es una actitud de ignorancia, insensatez y absurdo seguir a quienes nunca debimos seguir. La parábola revela un problema que era muy conocido en la época de Jesús, como dijimos, la ceguera física, pero que el Señor la utiliza aquí para representar la ceguera espiritual. Jesús transmite una verdad mucho más terrible que la ceguera física, que ya es compleja, que es la ceguera espiritual, que es mucho más complicada todavía. El significado de la parábola es obvio, es evidente. Nadie puede ser un guía de otros si no tiene la capacidad de ver por dónde se conduce y al mismo tiempo conduce a los que él sigue. Nadie puede ser un maestro espiritual si no tiene la capacidad de entender las cosas que son del Espíritu de Dios, de comprender adecuadamente las Escrituras, de trazar bien la palabra de Dios entonces para que las demás personas sepan que van siendo conducidas correctamente. Obviamente, a un guía ciego le espera un desastre en su camino, al igual que a quien lo sigue a él, ambos caerán en el hoyo. Por tanto, en términos generales es muy simple de comprender la parábola que el Señor está entregando. Tal como lo explica alguien, el principio espiritual es obvio. Aquellos que siguen a líderes que no conocen el camino hacia el reino de Dios nunca llegarán allá. En vez de eso, todos caerán en el mismo hoyo, obviamente el hoyo del infierno, de la condenación eterna. A eso apunta, entonces, ese es el principio general al que apunta la parábola. Pero es interesante poder ver cómo podemos entenderla en términos más prácticos todavía. La ignorancia es en sí misma más excusable que el vicio, ¿verdad? Cuando alguien es un inmoral, nosotros inmediatamente decimos es que no tiene ninguna excusa para vivir de esa manera. Pero cuando alguien es ignorante, nosotros la excusamos, es decir, la ignorancia es más excusable que el vicio. Pero en algunos casos sus efectos son igualmente perniciosos o más todavía que la inmoralidad. Una persona, por ejemplo, puede arruinarse a sí misma no menos por imprudencia que por libertinaje. Una persona imprudente que no sabe discernir las cosas y que toma cualquier camino se puede perjudicar mucho más en algunos casos que por el mismo libertinaje.
Un ejemplo de esto es que un general que guía inadecuadamente a un ejército por su propia torpeza, por su propia falta de conocimiento de la estrategia militar que debe usar, está llevando, en otras palabras, a todo ese ejército a sus enemigos y lo está entregando en las manos de sus enemigos. Esto es manifiestamente cierto en las preocupaciones del alma, que son mucho más esenciales que todo lo demás. Si hay algo que trasciende todo esto, es la preocupación del alma. Una persona ignorante del camino de la salvación, por supuesto que está destituida del cielo. Y si se compromete a dirigir a otros por ese mismo camino, arruinará a todos los que lo sigan. Para grabar esta verdad en nuestras mentes, nuestro Señor pronunció repetidamente esta parábola. La dijo aquí, la dijo más adelante, Mateo registra aquello, posteriormente también hace una aplicación y una confrontación a los mismos fariseos y escribas respecto a esta verdad. Siempre usó la ceguera como en términos espirituales, en la aplicación práctica para poder mostrar que era un peligro grave que las personas se mantuvieran en ignorancia cuando se trataba especialmente de maestros. Al respecto, es importante constatar ciertas verdades que nos ayudan a cuidarnos de caer en el error de creer que cualquiera puede ser un guía adecuado. Primero, todos los hombres por naturaleza están en un estado de ceguera espiritual. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? De hecho, una de las tres características con las cuales se describe a un incrédulo, una persona no creyente, es que es un ciego espiritual. El segundo, que es un esclavo espiritual. Y tercero, es un muerto espiritual. Esas son las tres calificaciones con las cuales la Biblia describe en el Nuevo Testamento a una persona que no es creyente. Y una de ellas es la ceguera espiritual. Por tanto, si todas las personas son ciegos espiritualmente, y las pruebas de esta ceguera la podemos encontrar en la conducta, ¿cierto? Y en su falta de entendimiento de las cosas espirituales en todos lados. De tal forma entonces que la persona que guía a otro no debe estar en la misma condición que aquellos que tienen el gran problema de la ceguera. Y eso es lo segundo. Observamos que para los ciegos es absolutamente necesario entonces algún tipo de guía. Todos sentimos esto con respecto a la calamidad de la ceguera natural. Se requiere de un guía para esa persona, se le entrega un bastón para que pueda de alguna manera ser conducido, se le entregan a veces unos perros adiestrados especialmente para guiar a esa persona. Estamos hablando de la ceguera natural, o a alguna otra persona que lo lleve del brazo, ¿cierto?, para conducirlos. Todos, entonces, toda persona universalmente nace ciega espiritualmente en esta tierra. Ahora, todos los ciegos necesitan guía. Por tanto, nadie puede decir, yo no necesito esta guía, sino que todos lo requerimos urgentemente. Y en tercero, es obvio entonces señalar que quienes se proponen ser guías de ciego deben poseer la facultad visual. Y ahí es donde está la obra del Señor Jesucristo. Bien sabemos en términos teológicos en lo que Él vino a hacer. Vino a dar vista a los ciegos, no solo vista física en cuanto a los milagros que hizo, sino que vino esencialmente a dar vista espiritual. El caso de Pablo es singular y bien especial. Recuerden que quedó ciego y posteriormente, cuando Ananías le bautizó ahí en Damasco, entonces Pablo pudo ver, y pudo ver no solo físicamente, sino que pudo ver espiritualmente. Y eso es lo que pasa con la conversión. Ahora, entonces, una vez que esa persona ha sido liberada de esa ceguera espiritual y puede ver y entender las cosas que son del Espíritu de Dios, está cualificada en términos generales para poder guiar a otros. Porque ¿qué ayuda complementaria pueden obtener los ciegos de aquellos que se encuentran en la misma condición infeliz? Es decir, un ciego guiando a otro ciego, no hay ninguna esperanza para ninguno de los dos. La parábola alcanza entonces aquí ampliamente a los fariseos y escribas como presentes también cuando Jesús pronunció el sermón. Sin duda hay una referencia implícita aquí y explícita en otras partes de su enseñanza a ellos. En su famoso discurso contra los fariseos, Jesús les fustigó repetidamente
su ceguera espiritual. Mateo 23 es el gran discurso donde el Señor fustigó a los fariseos. 23:16, por ejemplo. Hay de vosotros guías ciegos. Versículo 17. Insensatos y ciegos. Versículo 19. Necios y ciegos. Versículo 24. Guías ciegos. Versículo 26. Fariseo ciego. ¿Notan en cuántas ocasiones repite el mismo concepto para poder describir a estas personas religiosas que se creían los maestros de Israel en términos espirituales y que estaban conduciendo a todas las personas hacia la perdición porque estaban llenándoles de mandatos que eran imposibles que las personas pudieran sobrellevar? Y por eso que en algunos casos, además de decirle ciego, le dice insensatos, necios. Y eso es precisamente lo que ocurre con una persona ciega espiritualmente. Es insensato, es necio espiritualmente, es ignorante, no sabe lo que tiene que saber para transformarse en un guía adecuado. El resultado inevitable en el caso de los fariseos y escribas era que guiaban a sus seguidores al mismo infierno al que ellos mismos se dirigían. Los fariseos, a través de su santidad profesada, ganaron una gran influencia y fueron seguidos implícitamente por el pueblo engañado. Las consecuencias fueron extremadamente fatales para ambos. Ahora, en esa insensatez hay dos lados de la medalla. Quienes se autoproclaman como líderes espirituales sin serlo realmente y quienes lo siguen. Y aquí hay dos responsabilidades, por supuesto, y por eso nadie puede decir que alguien es víctima de algún maestro que los está siguiendo, porque también cada persona que sigue a un maestro ciego es responsable de hacerlo. En el primer caso, en el caso de aquellos que se proclaman o autoproclaman como líderes espirituales, como hemos dicho, estaban los falsos maestros. Y a esto es donde está apuntando el Señor. Esta es la advertencia principal. No sigan, cuidado, no sigan a los falsos maestros porque ellos los van a conducir por caminos equivocados. Ninguna persona que no esté calificada por el cielo puede emprender la tarea de guiar a personas. Nadie debe emprender un oficio para el que no esté calificado. Y allí es donde el énfasis, por supuesto, es en la calificación o la cualificación. Y mucho menos un oficio tan importante como el de guiar a los hombres al cielo. Sin embargo, muchos lo asumen por un lucro deshonesto. Y ahí tenemos, por ejemplo, los que utilizan el famoso evangelio de la prosperidad para lucrar y para hacerse ricos, ¿cierto?, a costa de aquellas personas a las cuales se engañan. Y estas personas no tienen ninguna calificación que le da un poco de aprendizaje humano. Algunos piensan que el hecho de ser entrenados en algún tipo de institución es suficiente para seguir a otros, pero no es así. Esto es tan insensato como pretender que un hombre que hace un curso de piloto de avión a través de un tutorial en YouTube se le pueda entregar el mando de un avión en vuelo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Porque ponen en la vida de estas personas, de cientos de personas, en sus manos. Tal insensatez llevaría de seguro a muchos a la muerte, incluyéndolo a él mismo. Pero, y aquí está la comparación, ¿acaso no es mucho más grave la acción de un ministro del Evangelio o un autoproclamado ministro del Evangelio que engaña a cientos o miles de personas con la promesa de conducirles al cielo? ¿Acaso no es mucho más grave eso? Pero que no tienen las cualificaciones espirituales para tal tarea. Esto es en grado superlativo mucho más terrible, porque no hablamos de una muerte temporal, sino de una muerte y condenación eterna. Y por eso vamos a decir, el oficio, la tarea de un maestro espiritual es de tanta responsabilidad. Si se guía y se conduce mal a las personas, se le está conduciendo hacia un camino de perdición. Qué horrible es tal presunción entonces, creer que soy un maestro cuando nunca he sido cualificado adecuadamente y llamado por aquel que es el único que tiene la autoridad de llamar
y enviar a su obra. Y cuán ciertamente esta pretensión debe traer sobre los transgresores la señal de venganza del cielo, es decir, la ira de Dios sobre estas personas. Y por eso el Señor fustiga tan duramente a los falsos maestros, en este caso representados por los escribas y fariseos de Israel, que estaban conduciendo al pueblo lejos de Dios. Que todos los que no quieran perecer bajo esta carga acumulada de culpa, examinen bien sus motivos entonces para emprender sus calificaciones para desempeñar este alto cargo y su manera de ejecutar esta alta función. Es decir, es necesario revisar el corazón, aquellos que estamos enseñando a otros, que estamos guiando a otros. ¿Cómo lo estamos guiando? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Estamos cualificados por Dios? ¿Dios nos llamó realmente? ¿Nos dio el Señor su autoridad para enseñar las Escrituras? ¿Estamos enseñando, trazando bien la palabra de Dios para que esas personas anden en el camino correcto y lo sigan a Él esencialmente? Y aquí es donde yo mencioné algo al pasar. Debemos recordar que no es el aprendizaje humano, llámese cualificaciones en alguna institución, diploma, grados académicos, reconocimiento de los pares, lo que nos constituye realmente en maestros o guías. No es esto lo que nos puede calificar para un oficio ministerial, sino más bien, y esto es importante, una verdadera experiencia de una relación profunda con Dios. Una profunda y genuina comunión con el Señor. El Señor llama y califica a quien está dispuesto, y esto es un antecedente importante, a quien está dispuesto a oír su voz en lo secreto. A estos les da su autoridad en público, solamente a estos. A quienes buscan al Señor genuinamente, a quienes se dedican, como dijo David en el Salmo 27, versículo 4, tienen en mente y en su corazón una sola cosa: esta he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esa es una alusión general a estar escuchando permanentemente al Señor, a ser consciente de que siempre estamos en la presencia del Señor. A estas personas entonces Dios los autoriza en público. La gran tragedia de los falsos profetas, a quienes el Señor acusa y fustiga duramente a través de Jeremías, por ejemplo, es que nunca habían estado en el secreto de Dios, por eso no podían guiar a su pueblo. En el capítulo 23 de Jeremías, que es uno de los capítulos donde el Señor habla más de los falsos profetas a través de Jeremías, Jeremías siendo su único profeta, su profeta que sí, el Señor lo había establecido, lo había llamado, lo había cualificado para la tarea. Dice lo siguiente respecto a los falsos profetas: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero, y esto podríamos decir, es casi como una expresión de tristeza en el corazón de Dios. Pero, si ellos hubieran estado en mi secreto, noten lo que dice. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Por qué podían hacer oír sus palabras al pueblo? Porque estaban en el secreto de Dios, primero escuchando a Dios. Si no escuchamos a Dios, ¿cómo vamos a hablar a otros la palabra de Dios? Si primeramente nosotros no estamos preocupados de nuestra devoción personal, de nuestra piedad personal, aquellos que hemos sido llamados genuinamente al ministerio, no estamos preocupados de eso, ¿cómo podemos hacerles oír estas palabras al pueblo? Allí está la expresión de tristeza del Señor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y esta es la consecuencia, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El pueblo necesitaba guías espirituales, el Señor trajo guías espirituales, les dio a los profetas verdaderos que Él había llamado, pero el pueblo quiso oír a la multitud de profetas falsos que ellos mismos se habían levantado como profetas de Dios, y Dios nunca les había hablado, como dice anteriormente. Y esa es la gran tragedia del día de hoy también. ¿Cuántas personas están siguiendo a falsos maestros, a falsos profetas que el Señor nunca llamó, que el Señor nunca calificó
como tales que el Señor nunca les habló para que transmitieran su palabra. Esto es lo que pasaba en los tiempos de Jeremías. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el principio rector de un verdadero guía que el Señor cualificó y autorizó para que hablara sus palabras? Que primeramente lo escucharan a Él en lo secreto. No es lo mismo que pasó con los fariseos y escribas en los tiempos del Señor Jesucristo, que conocían la letra de las Escrituras, pero no entendían el espíritu de ellas. No sabían qué significaba, cuál era la aplicación correcta de ello. No veían la espiritualidad de la ley moral ni el significado tipo de la ley ceremonial. No podían discernir los principios que estaban allí en la ley del Señor. Por lo tanto, eran ignorantes de su estado caído y de los medios designados para su recuperación. No eran más que guías ciegos. Guías ciegos. Y esa es la gran tragedia de las personas que se autocalifican. U otros hombres los califican y los envían como si fueran enviados por Dios. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado de imponer las manos a cualquiera. Y por eso la Biblia dice que también tengamos cuidado con ser maestros o pretender ser maestros. Y en realidad nunca lo hemos sido, porque no tenemos la autoridad del Señor. Por eso no es la autoridad, no está dada por las cualificaciones académicas. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno conocer mucho más profundamente las Escrituras, es bueno tener las herramientas para una interpretación correcta de las Escrituras. Por supuesto, todo eso es bueno, pero eso no nos cualifica necesariamente como guías. Toda la preparación académica de que un hombre tenga, ni por muy reconocida que sea la institución en la que haya realizado sus estudios, no califica a una persona para ser guía de otros. Recuerden, Dios el que llama y envía, porque Él es el Señor de la mies. Envía, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que los va a enviar entonces? El Señor. ¿Quién es el que los va a llamar? Es el Señor. Una persona que por sí mismo piensa que ha sido llamado a un ministerio sin realmente la aprobación de Dios, es una persona que está transformándose precisamente en un guía ciego y va a guiar equivocadamente a otros. Es Dios que llama primero a una relación con Él, y eso es claro cuando dice la Biblia que el Señor llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él para que estuvieran con Él. Respecto a los apóstoles, ¿recuerdan? Cuando los puso oficialmente en el ministerio como tales. Es decir, primero nos llama a una relación con Él, a una integridad de vida y entonces a guiar a otros. Porque implica que esa persona tiene los ojos bien abiertos en términos espirituales para saber por dónde va a conducir a aquellos a los cuales le va a enseñar. Gregorio Magno, en su tratado sobre la pastoral, censura enérgicamente a quienes sin las debidas calificaciones se encargan del cuidado de las almas, que él llama el arte de todas las artes. ¿Quién no sabe, dice, que las heridas de la mente son más difíciles de entender que las del cuerpo? Y cuando se refiere a la mente se refiere al alma, por supuesto. ¿Quién no sabe que las heridas del alma son más difíciles de entender que las del cuerpo? Y sin embargo, continúa diciendo, los hombres que no están familiarizados con los preceptos espirituales se profesarán médicos del corazón, mientras que los que ignoran los efectos de las drogas se sonrojarían de prepararse para ser médicos del cuerpo. Es decir, alguien que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, alguien que no conoce profundamente al Señor de la Biblia, alguien que no tiene una relación permanente con Él, ¿cómo podría entonces ser un médico del alma? Una persona que lleve a esas personas ciegas al conocimiento del Cristo de las Escrituras. A eso está refiriéndose que son guías ciegos. Esa es la primera parte. Obviamente no se puede
pretender ser un guía si primeramente no han sido abiertos nuestros ojos y caminamos en la luz del que es la luz del mundo? ¿Cómo alguien puede enseñar lo que nunca ha aprendido y por lo tanto nunca ha entendido? ¿Cómo puede alguien pretender ser guía de otros si primero no ha emprendido el camino de seguir al Señor? Nadie puede ser guía de otros si primeramente no está siendo guiado por el Señor. Nadie puede pretender que otros vayan tras Él si primeramente Él mismo no va tras el Señor. Ahora, esa es una seria advertencia para quienes se constituyen en guías de otros sin tener las cualificaciones necesarias, porque se han autoproclamado como líderes espirituales. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los seguidores de estos guías ciegos? ¿Hay alguna responsabilidad en ellos? ¿Podríamos decir estas personas son simples víctimas de las circunstancias? Recuerde que los líderes ciegos están hechos por seguidores ciegos. Esa es una realidad. No habrían seguidores ciegos si no hay, no habrían líderes ciegos si no hay seguidores ciegos. La gente se agolpa ante un predicador como otros en un teatro en busca de una nueva emoción. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir a alguien que hace un show desde un púlpito? A alguien que dice cosas novedosas que la gente quiere escuchar y que son aparentemente buenas para su alma. ¿Cuántas personas están siguiendo en el día de hoy precisamente a quienes están a través de las redes sociales presentando a veces una máscara? Simplemente han formado un personaje y las personas se entusiasman con ese personaje y consideran que esa persona es adecuada para seguir. La insensatez no solo es de los guías ciegos, sino también de los seguidores. La gente nunca consideraría ni una sola vez seguir a alguien que no es competente que no es competente para dirigirlos, si es que no indaga en la verdad de las instrucciones que le dan. Una persona guía, o sea, mejor dicho, sigue a quien lo guía ciegamente porque no es capaz de discernir también las evidencias de que esa persona es un falso maestro. Entregan sus almas a su cuidado como si no hubiera posibilidad de equivocarse o no hubiera peligro en el error. En una ocasión alguien dijo, este pastor no es un buen pastor porque no es carismático como el otro pastor que había antes. Ese sí era buen pastor. No atrae a la gente hacia él. Obviamente, esa es una falta de discernimiento notable de esa persona y esa es una persona potencialmente que puede seguir a un falso maestro simplemente porque se está fijando en cosas exteriores, intrascendentes y no en lo que realmente importa. Algunos incluso prefieren maestros, como también el pueblo en el Antiguo Testamento en Israel, que le profeticen cosas suaves, cosas halagüeñas, que le decían al pueblo, paz, paz, no se preocupen si están viviendo de esta manera en inmoralidad, si están siendo personas que no tienen ningún respeto por la ley moral de Dios, ustedes van a tener paz porque son el pueblo de Dios. Y paz, paz decían todo el tiempo en sus discursos y en sus profecías, el Señor les va a devolver esto, el Señor los va a prosperar en esto y en esto otro. Y eso a la gente le gustaba escuchar y es exactamente lo mismo en el día de hoy. Y por eso es que las iglesias bíblicas están vacías mientras las iglesias falsas con maestros y guías ciegos están llenas. Alguna persona que tuviera un trastorno que curar o una causa para ser juzgada, ¿contrataría a un médico o a un abogado que ignorara su profesión? Si tenemos alguna dolencia física o algún problema legal, ¿nosotros buscaríamos a una persona que no es calificada como un médico competente para que nos atienda en nuestra dificultad física? Obviamente
Es absurdo, no tiene sentido, ¿verdad? O alguien que tiene un problema legal complejo, ¿contrataría a una persona que nunca tuvo clases de derecho y que nunca fue calificada oficialmente como un abogado? Obviamente que no. Y entonces, ¿por qué en esto que es mucho más importante las personas no están dispuestas a discernir quiénes son aquellos a los cuales se están siguiendo? ¿Se encomendaría alguna persona ciega a la guía de alguien que también estuviera en la misma condición? ¿Alguien puede dudar de cuál sería la consecuencia de semejante insensatez? Obviamente, la ruina de ambos. Qué locura, ¿verdad? Qué locura es para los hombres quedarse satisfechos con las instrucciones de aquellos cuyas disposiciones y conducta evidencian que ignoran el camino al cielo. Es notorio. El hecho de que sus guías sean partícipes de su perdición proporciona a alguna persona un poco de alivio en el momento o proporcionará a una persona un poco de alivio en el momento en el que sea condenada. Cuando ellos mismos estén sufriendo las amargas consecuencias de su insensatez, al no entender las señales claras que las Escrituras en forma objetiva han dejado para que podamos discernir y darnos cuenta de cuando estamos siguiendo a una persona equivocada. Si no tomamos en cuenta todo lo que el Señor advierte, todo lo que posteriormente el apóstol Pablo dice, que aún se disfrazan como ángeles de luz, ¿recuerdan? Los profetas o los maestros del mismo Satanás. O lo que dice el apóstol Pedro también en sus cartas, o lo que dice Judas también en su carta universal, o lo que dice Juan en su primera, segunda y tercera carta. Son advertencias evidentes de que hay un problema, que dentro de la iglesia hay falsos maestros, muchas veces disfrazados de verdaderos creyentes, no han sido enviados por el Señor, no han sido llamados por el Señor, pero ellos se llaman a sí mismos pastores o guías y en realidad son ciegos y están guiando a muchos hacia el despeñadero. El ejemplo de los de Berea debe recordarnos que cada uno somos responsables delante de Dios. Estas personas nos dijeron, Pablo, ya hemos oído de él, es un maestro conocido. Sino que ellos, ¿qué hicieron? Tomaron los rollos y comenzaron a escudriñar las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era consistente, coherente con lo que las Escrituras revelaban. Es importante evaluar, hermanos. Ahora, no solo la enseñanza que recibimos de quienes nos guían, sino también la conducta de esas personas, su forma de vida, su integridad. Esto es importante también evaluarlo. Tal como la Biblia nos alienta. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Consideren cuál es el resultado de su conducta. Cada uno de los pastores debiésemos estar nuestra vida abierta y dispuesta a la evaluación también de cada uno de los hermanos de la iglesia. Que ellos puedan ver claramente si en efecto somos consecuentes con la fe que profesamos y con la fe que predicamos. Ningún pastor debe en consecuencia estar pensando, no, en realidad yo no quiero que la gente sepa esto porque si no, no me van a seguir. No, en absoluto, por el contrario. Aquí la advertencia de la palabra es clara. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y considerar significa poner atención, evaluar, discernir, examinar. Y luego dice, e imitar su fe, después de haber considerado el resultado de su conducta. Hebreos 13:7 estoy citando ahí. Lo primero entonces es asumir la responsabilidad que como ovejas tenemos de seguir al guía adecuado. De evaluar si lo que oímos que de ellos es consistente con lo que Dios ha dicho, ha revelado en las Escrituras. Eso es lo primero. La enseñanza es importante evaluarla. Y entonces si la vida del guía concuerda con la fe que profesa, esta persona puedo confiar que está llevando por
llevándome por caminos adecuados. Ahora, eso no significa que esa persona tenga que ser impecable, es decir, que no tenga pecado alguno, porque ahí estamos hablando solamente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que si hay coherencia y integridad de vida y hay irreprensibilidad, como es una de las cualificaciones que la Biblia menciona. Solo entonces podemos saber que esta persona es llamada por Dios para conducirnos precisamente a Él. Los falsos maestros existen, lamentablemente, porque existen los falsos creyentes. Los falsos guías existen, lamentablemente, porque existen también aquellos ciegos que los siguen. Y cuando las personas se dejan guiar por estos falsos maestros, entonces lo que espera es la tragedia. Nada bueno se puede esperar de esta situación. Y esto nos lleva al último punto que trataré muy, muy brevemente. El Señor dice, no caerán ambos en el hoyo, y este espera una respuesta afirmativa. Absolutamente. Así es. Que los maestros, y esto es lo segundo, la consecuencia de seguir a un maestro ciego. La insensatez de seguir a un maestro ciego y ahora la consecuencia de seguir a un maestro ciego. Que los maestros ignorantes e infieles deben ser considerados como la maldición más terrible que se puede imaginar una persona y el peligro más grande también que acecha siempre a la iglesia, siempre ha sido así y siempre lo será. En el Antiguo Testamento mencionamos los falsos profetas, en el Nuevo Testamento los falsos maestros y los falsos profetas que se levantaron. A través de la historia de la iglesia también, desde el principio de la iglesia hubieron infiltrados falsos maestros y profetas dentro de la iglesia y en el día de hoy también proliferan cada vez más. De hecho, el Señor Jesucristo dice en su famoso discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24 que esto iba a ir aumentando significativamente en la medida en que se acercara su regreso. Nada es más peligroso que seguir a un guía equivocado. Hermanos, nada es más peligroso que seguir a un guía equivocado. Y de hecho, uno mismo como pastor tiene que pedirle a los hermanos que evalúen bíblicamente las cualificaciones espirituales y morales de aquellas personas a las cuales están siguiendo. La enseñanza de esa persona también. El texto nos recuerda que la consecuencia de esto es que ambos caerán en el hoyo. Y eso es terrible. Ambos caerán en el hoyo y no circunstancialmente, es decir, de un lugar donde pueden volver a salir, sino de un lugar donde nunca, nunca jamás volverán a salir de la perdición eterna. Es de temer que los ciegos que son guiados y los líderes ciegos por quienes son guiados compartan una condena común. Es terrible eso. El solo pensar en esa verdad que el Señor describe aquí ya debe estremecernos espiritualmente. Debe alertarnos para que abramos los ojos y podamos evaluar, discernir adecuadamente. Estas personas entonces que siguen a maestros ciegos caerán en errores doctrinales. Eso es una de las cosas que uno ve claramente. La historia de la iglesia está llena de eso. Arrio, ¿cierto? Al principio, después otros herejes que aparecieron en la historia de la iglesia caerán en errores doctrinales y todos aquellos que lo siguen también. La proliferación en el siglo XIX en Estados Unidos de sectas bien conocidas que en el día de hoy todavía siguen existiendo, nacieron precisamente de estos falsos maestros que aparecieron en el contexto de la iglesia y que cayeron en errores doctrinales porque ellos mismos eran ciegos espirituales. Caerán también estas personas en inmoralidades prácticas, es decir, cada vez que avanza la vida de esas personas en cuanto a guiar a otros, se van a ir notando esas inmoralidades y la evidencia, y eso va a ir evidenciando quiénes son realmente. Son personas que no tienen temor a Dios y que se sirven a sí mismos, pero no sirven al Señor y a su iglesia. Y finalmente, errores doctrinales, errores de tipo moral, y luego los espera el mismo infierno. Eso es lo que dice el Señor. Caerán en el hoyo ambos.
Hermanos, es una advertencia solemne, muy importante de tener en cuenta. Para eso tenemos que pedir al Señor que desarrolle el discernimiento en nosotros. Juan lo dice claramente en 1 de Juan capítulo 4. Necesitamos evaluar bíblicamente, doctrinalmente, moral, éticamente a las personas a las cuales estamos o de las cuales estamos siendo enseñados. En conclusión, yo quiero enfatizar dos cosas que hemos dicho en el transcurso de la exposición y que es importante tener en cuenta. Primero, guardarse del error en las preocupaciones de sus almas. Guárdense de estos errores, de seguir a guía ciego, porque deben preocuparse por el estado espiritual de su alma. Muchos suponen que la ignorancia es una excusa para el error, pero Dios nos ha advertido suficientemente contra ese error. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y ahí no estamos hablando solo de conocimiento intelectual, sino de conocimiento espiritual, de comprensión de las cosas esenciales. Es maravilloso leer los salmos y leer a David en esas poesías maravillosas que él menciona, que son al mismo tiempo las experiencias que tuvo con Dios, la claridad que tenía respecto a Dios. ¿Quién era Dios? ¿Cuáles eran sus atributos? Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. ¿Se dan cuenta de qué manera él conocía profundamente al Señor? Y esto es esencial entonces también para que el pueblo no sea destruido, como dice Oseas. Es cierto que hay una gran diversidad de doctrinas entre aquellos que se comprometen a enseñar y que el error prevalece más que la verdad. Es cierto que prolifera muchas veces el error, pero las multitudes que abarrotan el camino ancho no pueden procurar seguridad para aquellos que caminan en él. Debemos atrevernos a dejar el camino trillado de la justicia propia por el camino menos frecuentado de la fe y la santidad. No debemos esperar llegar al redil de Dios a menos que sigamos los pasos de nuestro pastor, que es el pastor de los pastores. Y para eso debemos estar siempre evaluando. ¿Y qué es lo que tenemos para ello? Y esto es lo segundo. Probemos siempre lo que escuchamos con la piedra de toque de la palabra de Dios. Probemos siempre lo que escuchamos con la piedra de toque de la palabra de Dios. Primero dijimos, preocúpense por el estado de sus almas y procuren un conocimiento más profundo de Dios a quien están siguiendo para poder ver claramente los caminos o los desvíos que aparecen en la senda por algún maestro inescrupuloso. Y lo segundo, probemos siempre lo que escuchamos con la piedra de toque de la palabra de Dios. Las Escrituras son la única regla apropiada de nuestra fe y práctica. Eso bien lo sabemos y lo aceptamos en nuestra confesión de fe, claramente aparece. A ellas debemos referir todo como una norma infalible. Recuerden en Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Punto. Ninguna autoridad humana debe reemplazar el ejercicio de nuestro propio juicio. Ojo con eso. De hecho, el verdadero maestro, el maestro espiritual que ha sido calificado por Dios para esa tarea, es aquel que no anula, nunca anula el discernimiento particular de cada uno de aquellos que le escuchan, sino por el contrario, despierta en ellos un deseo más profundo por ejercer esa capacidad que el Señor le dio, guiado por el Espíritu Santo. Mateo 23, 8, el Señor le dice a los fariseos, porque vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nunca nadie se ponga sobre los demás, está diciendo. Hay uno solo que está sobre los demás y este es el Cristo. El cuerpo de la iglesia de Cristo tiene una sola cabeza y todos los demás somos siervos. Somos miembros de ese cuerpo que es
la iglesia. Con diferentes funciones que el Señor nos ha entregado conforme a su soberana voluntad y a las cuales nos ha llamado y por las cuales nos ha calificado, nos ha dotado de dones también para poder servir al cuerpo de Cristo y honrar y glorificar al Señor. Pero eso, obviamente, debe ser la enseñanza, el fundamento por el cual debemos pasar por el filtro cualquier persona que se pretenda un maestro espiritual. Pablo dice que si un ángel del cielo fuera a predicar, ¿qué es lo que debíamos hacer? Debíamos probar su palabra con esta prueba infalible. Es decir, está diciendo, es consistente lo que dice ese ángel del cielo. Si apareciera en medio de nosotros, quiero decir, un ángel y nos dijera, Dios me mandó a decir esto, nosotros estaríamos con la palabra de Dios para decir, ¿es consistente con el evangelio de Jesucristo? A ese punto, hasta ese punto debemos ser personas que probemos toda la enseñanza con las Escrituras. Esto fue lo que mencionamos, fue aprobado por los bereanos de antaño y también se nos ordena expresamente en 1 Tesalonicenses 5:21 examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Hermanos, si hacemos esto, estamos cumpliendo con el deber que tenemos cada uno de nosotros de cuidar por el estado de nuestra alma, evaluando con la palabra de Dios, para que no lleguemos a ser seguidores ciegos de guías ciegos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias constantes, Señor, que tú hiciste en tu tiempo, pero que son apropiadas también para el tiempo en que vivimos nosotros. De hecho, somos susceptibles al error y somos susceptibles al autoengaño también. Y por eso qué bueno que tú nos adviertas, que tú nos ayudes a poder también utilizar las herramientas que tú nos diste para evaluar adecuadamente, Señor, qué es lo que significa realmente ser un creyente, qué es lo que significa realmente ser un discípulo y un maestro de las Escrituras. Danos de tu gracia. Guíanos, dirígenos, corrígenos, amonéstanos cuando sea necesario, pero que podamos, Señor, andar por tu senda conforme a tu voluntad y así honremos y glorifiquemos tu nombre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.